Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de agosto del 2020 y sí, ya nos ponemos al corriente. En esta ocasión les quiero mencionar que leí 15 libros y fueron libros que en su mayoría me gustaron. Creo que este mes tuve muy buenas lecturas, así que sin mucho más preámbulos vayamos directamente a hablar de estos 15 libros. El primer libro que leí se llama The Fletcher o Piso para dos de Beth O'Leary. Y este fue un libro que me gustó, se me hizo tiernito, aunque al final no me acabó de convencer. Sí fue una historia que disfruté. Y nos cuenta la historia de dos personas que se conocen porque comparten cuarto, pero comparten cuarto bajo unas condiciones muy especiales. Uno de ellos es un enfermero que tiene generalmente un turno de noche, entonces él no está en las noches en el departamento y justamente renta el departamento para una persona que se pueda quedar en las noches y que no esté en el día y que él pueda usar el departamento en el día, ¿no? Entonces una mujer va y pues acepta este trato, entonces ella se queda en el departamento en las noches y en el día ella se va a trabajar y así llevan esta dinámica en donde ellos ni siquiera se ven, creo que de hecho no se ven por muchas semanas y meses hasta que finalmente pues ya se conocen y ustedes ya saben qué va a pasar, ¿no? Entonces es una historia que me gustó, se me hizo muy interesante y es una historia que se lee muy rápido. Después leí un libro que me gustó muchísimo, del cual ya les hablé en múltiples ocasiones, y es el de The Bromance Book Club de Lisa K. Phelps. Y bueno, este es un libro que nos cuenta la historia de un beisbolista al cual su esposa le pide el divorcio de manera bastante abrupta y a partir de ahí él entra en una especie de depresión y de tristeza y desolación así un poco exagerada y sus amigos, compañeros del equipo de béisbol le empiezan a pues dar un poco de apoyo y una de las cosas que le dicen es que ellos tienen un club de lectura que se llama el Romance Book Club, en el cual ellos hablan un poco de libros que dan tips sobre cómo pues tratar a las mujeres y cómo conquistarlas y mantenerlas enamoradas. Y es un libro muy chistoso porque nos habla de cómo se da esta relación entre hombres y cómo los libros de romance le ayudan a pues recuperar a su esposa. Es un libro que a mí me gustó bastante porque hace mucho uso de los clichés de la novela romántica, pero al mismo tiempo se burla mucho de la situación y trata de generar una historia original y muy entretenida por su propia cuenta. De verdad es un libro que me gustó muchísimo. Si les gusta el romance y si les gusta la comedia, definitivamente denle una oportunidad. Después leí el libro de Las malas de Camila Sosa. Este es un libro que fue escrito por una autora trans y debo decirles que fue un libro que me gustó, se me hizo interesante, pero también es un libro duro. Es un libro que nos habla de las vivencias de la autora y de cómo es que ella pues empezó a vivir esta vida como mujer trans y nos cuenta muchas de las cosas que sucedieron en la calle, con amigas de ellas, con personas que también pues tenían una vida en la calle y son mezclas entre un poco la vida en su infancia y también esta época que fue como de sus 17, 18 a sus 21, 22 años en los cuales ella estuvo pues mucho tiempo viviendo y trabajando en la calle y nos cuenta pues las experiencias que por un lado a ella le sucedieron y por otro lado a otras amigas con las que convivía cotidianamente. Es una historia que tiene momentos muy felices y alegres, que nos habla mucho de la hermandad y cómo se crean como familias alternas en momentos de dificultad y cómo esas personas pueden estar ahí para ti, pero también nos habla de muchas de las dificultades que se viven al pues trabajar en la calle, al ver tanta adicción, problemas de alcoholismo, de drogadicción, también problemas de violencia, de desamor y de pues muchas otras cosas que desgraciadamente pasan mucho en algunos pueblos de Latinoamérica. Es un libro que definitivamente es muy esclarecedor y se lo recomiendo mucho porque pues te permite ver cómo es la vida para personas que no necesariamente llevan un estilo de vida como el nuestro, ¿no? Entonces creo que es una historia que vale la pena y se la recomiendo. Después leí otra biografía que se llama Delivering Happiness de Tony Shish y esta en español sería algo así como Entregando Felicidad y es la historia de uno de los fundadores de Zappos y Zappos es una empresa que se dedica a vender calzado en línea. Lo que ellos hacen es que tienen un gran catálogo de muchísimas marcas y muchísimos pues distribuidores de zapatos y ellos son directamente los que entregan el zapato a los consumidores y en este caso el autor nos cuenta mucho de su vida antes de trabajar en Zappos y posteriormente cómo es que se fue a involucrar con esta empresa que en momentos llegó a pasar por una situación casi de quiebra,
pero que gracias al trabajo en equipo y al compromiso de muchas personas, incluidas el autor, logró salir adelante y ahorita es una empresa que genera millones de millones y de hecho la acaba de comprar Amazon hace un par de años y la compraron pero a muy muy buen precio. Y el autor nos cuenta pues cuál es toda la historia de esta empresa, qué fue lo que pasó, algunos problemas que tuvieron que enfrentar y también muchas de las cosas bonitas que ha aprendido gracias a esta empresa y a la gente que trabaja en ella. Y una cosa que me gusta mucho de este libro es que el autor es muy sincero, mezcla un poco de su vida y sus reflexiones con en sí el crecimiento de esta empresa y también con la relación que tienen con los clientes. Y este libro está muy enfocado en el servicio al cliente, en hacer algo que sea un poquito más por las personas y que no veas tu negocio únicamente como algo que genera dinero, sino como algo que genera un valor para la sociedad, que les puede ayudar a ser más felices, a sentirse más cómodos, a tener un mejor tipo de vida por X o Y. Y no solo eso para los clientes, sino también para las personas que conforman parte de la compañía. Entonces, pues me gustó. No sé hasta qué punto todo esto sea realidad, pero en general sí se me hizo una cultura corporativa muy bonita y me gustó bastante la historia, así que si les interesa conocer, pues eso, la historia y en sí las enseñanzas de una persona que ha llevado pues la batuta de una empresa muy importante, sin duda creo que es un buen libro. Después leí un libro que se llama Cómo ser miserable o How to be miserable de Randy Peterson. De este libro también ya les hablé en un otro video y este libro me da mucha risa porque por medio de un sarcasmo y una psicología inversa, pero a nivel superior, nos cuenta cómo es que podemos lidiar con la depresión o con el sentirnos mal y tristes. Y es un libro en el cual el autor, que es un psicólogo que ya tiene mucha experiencia, nos cuenta que él ha notado que muchas de las personas que padecen depresión suelen hacer actividades o tener ciertos pensamientos que las llevan a caer más en la depresión y a sumirse más en esta. Por esta razón, el autor nos cuenta que en muchas ocasiones que él tiene a pacientes con una depresión clínica o una depresión muy severa, él lo que hace es que los sienta y les dice, a ver, si yo te diera $1,000,000 para que tú te puedas sentir peor en los siguientes 30 minutos, ¿qué harías? Y dice que la gente empieza a darle varias actividades y varias cosas y inmediatamente se dan cuenta que muchas de esas cosas son cosas que ellos hacen con cotidianidad. Entonces, lo que hace en este libro es mencionarnos 40 cosas que podrían pues llevarnos un poquito a la depresión, ¿no? La característica principal de este libro, como ya les comenté, es que todo está contado como si quisieras ser más miserable y genuinamente ese fuera tu fin. Lo interesante es que él te dice qué puedes hacer para sentirte peor y obviamente si tú quieres sentirte mejor, pues tienes que dejar de hacer eso o hacer lo contrario. Es un libro que me gustó, debo decir que en ocasiones siento que maneja un nivel de sarcasmo y de humor negro muy fuerte, que no sé si sea el más recomendable para personas que estén padeciendo por una depresión muy severa, pero que si alguno de ustedes tiene como leves periodos de tristeza o depresión, creo que podría ser un libro que podría serles bastante útil y fue un libro que a mí me gustó y que definitivamente me dejó varias enseñanzas de qué es lo que no debo de hacer para ser miserable. Después leí un clásico de la literatura africana y es Todo se desmorona de Chinua Achebe. Y este libro, debo decir que tengo opiniones encontradas con él. Por un lado, se me hizo un libro muy interesante porque me permitió conocer la vida en otro lugar y pues con otra cultura que yo completamente desconocía. Pero no sé muy bien cuál es la finalidad de este libro. Nos cuenta la historia de un joven que pues tiene como que su vida con su familia y en su aldea, pero a partir de cierto momento como que tiene que alejarse de ahí y luego tiene que rehacer su vida. Y es esta constante como lucha con, por un lado, esto que hizo y si en realidad fue tan malo o no, y también cómo es que reacciona la gente a su alrededor a este hecho y a su integración o reintegración a la sociedad. Pero en este mismo momento también vamos a ver que en esta aldea se empezaron a llevar a cabo varios cambios debido a la colonización y al pues ingreso de muchos europeos a las tierras africanas. Y por un lado siento que el autor quiere rescatar y pues ver el lado positivo de algunas cuestiones africanas originarias y por el otro lado siento que también busca verle las cosas positivas a estas tradiciones europeas y siento que busca encontrar como un balance entre ellas, pero no sé exactamente cuál sea el fin de la novela, eso me dejó un poco con dudas y como les digo, no sé cuál sea pues la moraleja o lo que nos quiera dejar este libro. Se me hizo una lectura interesante, en ocasiones es una lectura dura porque también pues tenemos que saber que son pues tradiciones que hacen algunas aldeas y que suelen parecer
o son muy fuertes para nosotros como seres del siglo XXI y ya con otro tipo de ideas gracias a los derechos humanos y gracias a la aceptación y la tolerancia, pero sí es un libro que me dejó con sentimientos encontrados. Después leí un librito que en español se llamaría El arte de vivir, aunque creo que no está traducido, de Epicteto y Sharon Well. Y este es un libro en el cual la autora trata de tomar algunas de las enseñanzas de Epicteto y medio las convierte o las hace más fáciles de entender para el mundo actual. Y debo decir que el libro tiene buenos puntos, pero todo es demasiado breve y corto. Es un libro bastante corto, entonces la autora pues muy brevemente nos trata de explicar conceptos o algunos consejos y siento que por un lado funciona, pero por el otro lado lo sentí tan breves que no se quedaron mucho en mi mente. Y otro problema que tuve con este libro es que la autora pues en sí toma estas enseñanzas y estos escritos de Epicteto y simplemente como que los cambia, entonces ya no sé hasta qué punto son cosas de Epicteto, hasta qué punto es ella. Y pues eso me causó un poco de conflicto. Si les interesa leer algo muy breve sobre esta temática y sobre pues cómo vivir mejor y cómo vivir pues de buena manera, podría interesarles, pero siento que hay libros que están mejor hechos. Después leí La vaca púrpura de Seth Godin. Este es un libro que está muy enfocado en mercadotecnia y en cómo es importante que uno tenga algo que lo distinga de la competencia. Concretamente, él nos habla de un caso en donde pues tú ves puras vacas que son blancas y negras, pues con el tiempo, aunque sean muy bonitas e interesantes, pues ya las vas a ver como algo más y ya no les vas a prestar tanta atención. Pero una vez que tengas una vaca que sea de un color distinto, en este caso púrpura, pues definitivamente vas a llamar la atención y vas a conseguir que más personas te contemplen y estén interesadas en trabajar contigo o en comprar tu producto o lo que sea necesario. Y este libro, como muchos otros libros de Seth Godin, es bastante corto, nos muestra esta idea de que hay que ser distintos y a lo largo del libro también da algunos tips o consejos de cómo podría una empresa hacer esto de la individualidad y de pues tener algo distinto como parte de su estrategia, pero debo decir que no siento que el libro esté súper enfocado, entonces a veces siento que son muchas ideas así muy vagas que no sé qué tan fácil se puedan poner en práctica en todas las empresas, pero si les interesa un poquito la mercadotecnia y si quieren conocer ideas de cuáles son algunas de las cosas que se pueden hacer para lograr pues destacar y ser distintos, este podría ser un libro que podría interesarles. Después leí un libro que se llama 12 Months to 1 Million de Ryan Daniel Moran. Y este, como pueden ver en el título, es algo así como 12 meses para lograr 1 millón. Y en este libro el autor nos habla de cómo podríamos lograr pues adquirir una gran cantidad de dinero en poco tiempo y él nos da una estrategia y un plan de cómo se puede hacer. Particularmente esto está enfocado en vender productos físicos por medio del internet y te da algunos tips de en qué tiendas o en qué lugares puedes vender, cuáles son los productos que podrías utilizar para obtener este millón y algunas estrategias que él y algunos de sus estudiantes han pues visto y aplicado y han funcionado. En general es un libro que me gustó, debo decirles que no sé si sea tan práctico y tan fácil de hacer como él lo menciona, porque en algunas ocasiones lo pone como si fuera súper fácil, pero creo que algunos de los tips que se dan definitivamente pueden servir y pueden ayudar en caso de que ustedes quieran iniciar un negocio que en poco tiempo genere muchas ganancias. Después leí un libro muy cortito que se llama Había una vez y cuentos de cabeza de Vivian Mansour. Debo decirles que iba muy emocionada porque Vivian Mansour tiene un libro que a mí me encanta que se llama Familias Familiares y que se los recomiendo siempre. Y pensé que este libro me iba a gustar mucho, pero en realidad se me hizo un libro muy X. Debo decirles que son cuentos muy pero muy cortitos, casi todos tienen 2, 3, 4 párrafos a lo mucho. Entonces el problema que tuve no es que las historias sean malas o la prosa sea mala, pero siento que los cuentos eran tan cortos y tan breves que en realidad no podía aprender mucho de ellos o no se quedaron en lo absoluto en mi memoria. Son algunos de ellos como cambios en historias comunes como la de Caperucita Roja o así, pero siento que como les digo, la brevedad me hizo que no hubiera mucha sustancia en los cuentos. Entonces no es un libro que yo les recomendaría, la verdad. Después leí un libro que se llama The Bookshop at the Corner de Jenny Colgan o algo así como La librería en la esquina. Y este libro nos cuenta la historia de una mujer que trabajaba como bibliotecaria o algo similar, pero un día, pues por razones diversas, ya no puede trabajar ahí y ella está como en un punto de su vida en donde ya siente que pues el trabajo no le agrada, que quiere un cambio y todo. Y muy prontamente decide que lo que quiere hacer es pues dedicarse a vender y a recomendar libros,
pero lo que quiere hacer también es hacerlo pues de una forma un poco distinta y más independiente, y lo que hace es irse a vivir en una parte de Escocia en la cual ella va a rentar como una van y va a ser una biblioteca casi casi rodante o una librería rodante. Entonces lo que hace es que agarra muchos de los libros que ella ha recopilado, compra algunos y se va a este lugar a vender libros, ¿no? En el camino se va a encontrar con muchas personas que la van a pues ayudar a sentirse un poquito más en comunidad, y también se le van a aparecer ahí algunos intereses amorosos que van a hacer la historia un poquito más entretenida. Es un libro que me gustó, se me hizo bonito y tierno porque, como les digo, por un lado habla mucho de esto de pues luchar por tus sueños y por eso que quieres hacer, y por otro lado también habla mucho de la importancia de las relaciones personales, sea con amigos y gente que conoces ahí, pues sean tus vecinos o familia, y también con alguna pareja, ¿no? Entonces es un libro que se me hizo bonito y tierno, no es la gran cosa, pero si quieren leer algo para sentirse bien y para entretenerse, sin duda vale la pena. Después leí otro libro para hacerme millonaria, porque creo que ya vieron que esa es mi intención, ojalá que algún día lo logre. Es uno que se llama La vía o la autopista del millonario, de MJ de Marco. Este es un libro que voy a decirles que me gustó bastante, independientemente de si quieren ser millonarios o no. Creo que este libro plantea una forma en la cual es importante que uno pueda obtener ingresos, y nos mencionan cómo este método habitual que nos dice, no, pues es que si quieres ser millonario, trabaja 40 años y ahorra, invierte y no sé qué, y cuando tengas 65, 70 años, con suerte, te va a tocar pues disfrutar tu dinero. Este autor plantea más una estrategia de pues mejor crea un plan de 5 o 10 años en los cuales puedas generar mucho dinero y ya después puedas tener muchísima libertad para hacer lo que tú quieras y lo que te guste. Debo decir que el autor es medio prepotente y de repente cae mal porque sí se cree mucho y cree que es superior a los otros por pensar distinto, y aunque siento que su ideología y su forma de ver el mundo es muy correcta y probablemente sí es mejor que la otra, siento que la forma en lo que lo dice a veces suena como muy pesada y muy de, yo tengo la razón y todos los demás están mal. Entonces eso no me acabó de convencer, pero dejando de lado eso, el contenido en general de este libro sí me parece muy bueno, me parece muy útil. Si ustedes están pensando en cómo generar más ingresos, como les digo, no tiene que ser que se vayan a ser millonarios si no quieren, pero simplemente cómo podemos hacer cambios en nuestra mentalidad, en nuestras actitudes y en nuestra forma de pues generar o crear un negocio, creo que este es un buen libro y podría ayudarles bastante. Después leí un libro que se llama The Four, de Scott Gabel, y este es un libro que me llamó bastante la atención porque nos habla de 4 empresas que han tenido y han impactado muchísimo el mundo. Son Apple, Amazon, Google y Facebook. Y nos cuenta cuáles son las características que tienen estas empresas que las han hecho sobresalir tanto y tener un impacto tan grande en la sociedad. Y son, pues, algunas características que él menciona, yo no sé hasta qué punto sean tan ciertas o no, porque en algunas ocasiones se mete hasta cuestiones un poco inconscientes, pero definitivamente destaca algunas de las cosas que más caracterizan a estas empresas y que más nos crean cierta relación con ellos, y habla de cómo esto pues también va muy ligado con nuestra biología y nuestra psicología, y es un libro muy interesante que me dejó reflexionando bastante sobre justo el impacto que tienen estas empresas y cómo han cambiado en tan poco tiempo el mundo, porque al final son empresas que no tienen más de 20, 30, 40 años de existencia, pero han tenido un impacto grandísimo en la civilización, en la forma en la que interactuamos, en la que nos comunicamos, en la que compramos y regresamos cosas, en sí, pues en nuestra forma de interactuar como personas y de pensar sobre qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que tienen otros y yo no. Y es un libro que sí me llamó la atención por eso. Debo decirles que no es perfecto, que en algunas ocasiones da algunos datos con los que yo no estoy tan de acuerdo, pero también nos da unas estadísticas muy válidas y muy interesantes de conocer. Y como les digo, nos deja reflexionando mucho sobre estas características que podría parecer que nos pasen desapercibidas, pero que tienen mucho efecto en nuestras vidas. Es un libro que si les interesan estas 4 empresas y si les interesa también como emular el éxito que han tenido, pues podría servirles. Después leí un libro que se llama Factfulness, de Hans Rosling. Este es un libro muy positivo que nos habla de algunas cosas que están pasando en el mundo y de los hechos o los facts que hay. Y el autor en particular es una persona que una vez hizo algunas estadísticas. Después tomó estas estadísticas y fue a preguntarle a muchas personas que deberían de tener conocimiento de estas estadísticas si las conocían o no. Y se dio cuenta que la mayor parte de la gente, sean gobernantes, políticos, sean también personas que
toman decisiones importantes, los famosos policy makers, pues al final no están muy conscientes del estado del mundo actual, de algunas cuestiones relacionadas con educación, pobreza, nutrición o desnutrición, con en sí el avance de la ciencia, con las cuestiones económicas y demás. Y lo que hace en este libro es que a lo largo de diversos capítulos él nos menciona cuáles son los avances que se han dado en los últimos años y décadas y también cuáles son algunas cosas o sesgos que tenemos y que a veces no nos permiten ver la realidad como debe de ser. Este es un libro que me gustó mucho porque, como les digo, nos mezcla por un lado muchas estadísticas que puede que no conozcamos o que no conozcamos a profundidad y que nos permiten ver que a pesar de que siempre pensemos que el mundo está yendo peor y bla, 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 en realidad los datos nos dicen que no tanto, que sí hay muchas cosas por mejorar y esto es algo que repite mucho el autor, pero que por otro lado sí hemos mejorado mucho en los últimos años. Y por el otro lado, este libro nos habla mucho de nuestra forma de percibir el mundo y de pensar sobre ciertas cosas. Habla mucho de sesgos y de problemas que tenemos que a veces no nos permiten ver la realidad como es, ya sea que a veces nos vamos por lo negativo, que de una muestra pequeña pensamos que todo es así cuando no es una muestra lo suficientemente significativa. Nos habla de algunas problemáticas de también a veces solo ver pues lo negativo o solo ver cosas que están publicadas o pues mencionadas en ciertas fuentes y no necesariamente la gran mayoría o la pues totalidad de las fuentes. Y justo por eso yo creo que este libro vale mucho la pena y les recomiendo mucho que lo lean porque sí nos permite pues poner a prueba nuestro conocimiento sobre muchas cosas y nuestra forma de percibir el mundo. Así que si quieren ser un poquito más críticos con su forma de pensar y si quieren también levantar un poquito ese ánimo y esa fe en la humanidad, creo que este es un buen libro para esas dos cosas, ¿no? Y ya para terminar, leí un libro que se llama Para Helga de Bergson Bossary y este fue un libro que leí por recomendación de Dina Oltra y debo decir que no me gustó mucho, la verdad. Este libro sí me dejó con opiniones muy raras. No fueron encontradas porque creo que sí puedo decir con certeza que no me gustó mucho. Es la historia de un hombre ya de edad avanzada que le escribe a Helga, que fue una mujer a la que él amó mucho, pero con la cual no llegó a tener la relación que él quería. Y a lo largo de estas cartas pues nos cuenta cómo se conocieron, qué pasó, cómo pues llevaron su vida tan cercana pero al mismo tiempo tan lejana y finalmente cómo se siente sobre esta situación. Es un libro en donde el señor nos relata, como les digo, mucho de su vida, de cosas que pasaron y no pasaron, de ideas y sueños que tuvo y también cosas que no tanto, pero debo decirles que es un señor con una vida muy extraña y yo entiendo que eran otros tiempos y entiendo que era el campo y entiendo que son otras culturas, pero me sacó mucho de onda este libro y no se lo recomiendo, la verdad. Está muy creepy, está raro y no. Y bueno, esas fueron las 15 lecturas que hice en el mes de agosto del 2020. Me encantaría que me cuenten ustedes qué leyeron, si han leído alguno de estos libros o alguno les llamó la atención. No olviden dejarme aquí abajo sus comentarios. Como ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia también la pueden dejar por acá. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.